esta es una oportunidad que tenemos para reflexionar sobre un tema que nos es muy, muy, muy cercano en Latinoamérica, por varias razones que nuestro invitado de hoy va a estar compartiendo. Y yo tengo el privilegio de presentarles desde la Red Universitaria Evangélica, que es una red que comenzó hace unos 8 años, hace unos 12 años atrás, con mucha fe, como un grano de mostaza, muy pequeñito, pero el Señor permitió que fuera creciendo y tenemos un vínculo con 30 centros universitarios en toda la Argentina. A partir de allí, en el vínculo con una universidad secular, esto fue creciendo y fue creciendo como un proyecto de reino, de trabajo, porque hay más de 100 personas involucradas que están trabajando para este vínculo estratégico con esta universidad, pero a partir de ahí surgieron fuertes convicciones ministeriales, todo era una visión ministerial, pero también con la producción de contenidos que ayudaran a aquellos que estaban trabajando con el ministerio universitario a entender la dinámica y la relación con la universidad, a entender cómo acompañar al universitario cristiano y al que no lo era, cómo entender y cómo poder reflexionar cuestiones y contenidos de la universidad vincularlos con la fe cristiana. Así que tenemos allí en nuestra web, en nuestras diferentes conexiones en redes, nuestra visión, nuestra misión, que constantemente estamos repitiendo, ¿no? Nuestro vínculo es fundamental y fundacional con la iglesia local. No somos un ministerio paraeclesiástico y damos gracias a Dios por aquellos que lo son y aquellos que están trabajando. No queremos reinventar la rueda. Entendemos que nuestro espacio es fortalecer el trabajo que están haciendo las iglesias locales y alentarlos para que se involucren en el trabajo con universitarios y también con profesionales jóvenes. Creemos que Latinoamérica está necesitando un vínculo fuerte en ese área, ¿no? Los índices muestran que el área del trabajo y todo lo que tiene que ver con nuestras vocaciones profesionales no están siendo profundamente vinculadas o conectadas con la cosmovisión cristiana, con la fe cristiana. Y ahí tenemos un desafío. Así que todas estas charlas y los cursos que estamos desarrollando, que ustedes pueden estar viendo allí en nuestras diferentes redes y links, que los invitamos a que lo vean, son trabajos escritos y pensados desde la realidad latinoamericana. Así que los invitamos a que puedan acercarse, especialmente a nuestra aplicación, que pueden subirla allí con el código QR, no les toma datos de su celular, por lo tanto está muy livianita y pueden allí ver algunas de las cosas que estamos realizando y también el vínculo que hemos hecho con otros ministerios estratégicos en Latinoamérica, como City to City Latam, que es un ministerio enfocado en las ciudades y también en generar ecosistemas transformadores en las ciudades latinoamericanas. Bueno, mucho para decir, pero quiero presentarles ahora sí a nuestro orador de hoy, que es un amigo personal con quien hemos recorrido lindas instancias de nuestra vida. Con el Magister Ángulo Pineda nos conocimos en Estados Unidos en ocasión de estar realizando nuestras maestrías y allí se generó una amistad muy linda entre comidas, también entre juegos de fútbol. Jugábamos en un mismo equipo, un excelente jugador de toda la cancha, pero realmente un privilegiado con la número 5, como decimos en Argentina. Y bueno, allí entre muchas aventuras fue desarrollar también una amistad que ha trascendido y ha transcurrido a lo largo de los años. No hemos tenido el privilegio de vernos tan seguido porque él vive en México, yo vivo en Argentina, pero nos hemos identificado con ministerios muy similares. Él es, en primer lugar, pastor,
ha estado trabajando en la iglesia presbiteriana en México durante muchos años, ha plantado congregaciones. Él es maestro de educación elemental, también ha sido, ha llevado adelante sus estudios en licenciatura en teología, como decía, su magíster en educación y en misiones también, en el Seminario Teológico Reformado, y es docente de eclesiología en la Universidad Evangélica de Costa Rica y profesor en diferentes seminarios y universidades. O estas casualidades de la vida, que decimos son causalidades, ahora está trabajando con una universidad que está empujando y vinculando todo lo que tiene que ver la teología con la vocación. Y ha sido invitado, y justamente con esta universidad estábamos y hemos realizado, la RUE, una relación estratégica, un acuerdo para que nuestros contenidos puedan estar allí siendo parte del proyecto que aquella universidad está realizando y que el cual también Cuauhtémoc nos va a estar compartiendo. Así que bueno, yo quería, sin más, mencionarles que obviamente Cuauhtémoc, que es padre de familia, ya nos va a contar un poquito más acerca de sus hijos, de los cuales se siente muy orgulloso, y que a menudo intercambiamos información de lo que está transcurriendo en su vida también. Pero Cuauhtémoc, quiero darte las gracias por tu tiempo y quería darte nomás ahora para que puedas estar compartiendo este tiempo con nosotros. Pues sí, es un gusto muy grande el poder estar con ustedes a través de estas imágenes. Y agradezco mucho a Marcelo y a la organización que él representa, a Oscar, por la invitación que me han hecho para compartir este tema que es por demás muy apasionante. Es un tema que nos compete por ministerio, por vocación, por proyección, por trabajo, por familia, por todo. Y pues estoy muy agradecido a Dios por la oportunidad que me dan de estar en esta ocasión con ustedes. Espero que lo compartido sea para bendición y para que sigamos pensando y reflexionando sobre estos dos grandes temas que tenemos para dialogar en esta tarde. Gracias. Gracias, Cuauhtémoc, y vamos para adelante nomás con lo que tengas para compartirnos. Muy bien, he preparado un material a través de unas diapositivas y espero que sirvan para ilustrar parte de lo que deseamos y entonces dejar el tema de tal manera comprendido que nos guíe y nos oriente. Pregunto si ya pueden ver las diapositivas. Muy bien. Perfectamente, perfectamente. Educación y fe son dos temas que me parecieron interesantísimos al proponérmelos, y desde el día que me invitaron yo empecé a pensar qué es lo más importante, lo coyuntural de estos dos temas. Y quiero dejar primero planteado el pensamiento básico del por qué estos dos temas y hacia dónde, en el sentido de la tarea que nos compete como cristianos, como profesionales o como estudiantes o como instituciones también. Así que son dos grandes conceptos que me parece a mí nos pueden estoy tratando de dar, aquí está ya. Y yo voy a tratar estos dos temas desde esta perspectiva que llamo yo bíblica, teológica y contextual.
Y son tres porque son las tres grandes categorías que encierran nuestra reflexión desde el punto de vista de nuestra fe cristiana, desde nuestra identidad cristiana y desde nuestra sociedad cristiana. Y entonces, ¿por qué estas tres perspectivas? La perspectiva bíblica que quiero plantear aquí es para dejar bien claro que, aunque la Biblia tiene una multiversidad, porque la Biblia la llaman palabra de Dios, manual de la vida, constitución política, manual de religión, regla de fe y conducta. Y cada una de estas frases encierra perspectivas diferentes de cómo podemos acercarnos a la Biblia. Y las iglesias o los grupos, los países, la cultura se acerca a la iglesia. Desde apreciaciones personales hasta apreciaciones globales. Y entonces aquí se establece que como palabra de Dios, como manual de la vida y como constitución política nos da pautas para el pensamiento y para el quehacer de lo que nosotros hacemos en términos de educación. Como manual de religión de igual manera, o como regla de fe y conducta, como versa la confesión de fe de Westminster, hablando de confesiones en este sentido. Pero lo que sí quiero decir es que la Biblia, y en una ocasión pregunté a un par de jóvenes judías, ¿qué es la Biblia para ustedes? Y ellas me devolvieron la pregunta y me dijeron, bueno, ¿cuál Biblia? Y le digo, bueno, sí, la Biblia judía para ustedes. La Torá, la Tanaj, el Antiguo Testamento, sí, eso para nosotros es la Biblia y nada más. Sabemos que hay otra Biblia, que es la Biblia cristiana y otras Biblias más. Pero me dicen estas dos personas, la Biblia para nosotros es constitución política de nuestro país y es manual de nuestra religión, el judaísmo. Y cuando yo escucho esta respuesta, pues vienen a mí muchas preguntas sobre, inclusive personalmente, bueno, ¿y yo qué he estado pensando acerca de la Biblia? Si dogmáticamente me han enseñado en mi iglesia que la Biblia es palabra de Dios, y aquí escucho que la Biblia tiene otro carácter, otra perspectiva, otro sentido para el pueblo judío. Y entonces empieza un proceso de renovación y de reflexión con respecto a mi perspectiva de la Biblia. Pero lo que sí es cierto es que la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se encuentran las raíces y las nociones más básicas sobre religión y educación que nos dan un entendimiento completamente diferente desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista de la etnia judía y desde el punto de vista de la cultura no solamente judía, sino de la cultura que hoy en el mundo conocemos como la cultura occidental. Así que la perspectiva que estoy planteando aquí es el integrar todas estas nociones con respecto al conocimiento de la Biblia, nuestra postura de la Biblia, nuestra forma de ver la Biblia. Inclusive en los últimos años, especialmente dentro de las iglesias tradicionales evangélicas, hay sectores del cristianismo protestante y evangélico en Latinoamérica que todavía a la política la ven como algo del diablo. Y todo porque ven la Biblia solamente como un libro de espiritualidad y de salvación. Así que en esta multiversidad de la Biblia yo quiero plantearles eso. La Biblia nos trae nociones básicas sobre religión y educación, y eso es un elemento importante porque esto va a definir nuestro entendimiento del tema que yo les traigo, que es la educación y la fe. Es bíblica la perspectiva porque, aunque en la Biblia no encontramos una definición exacta de lo que es el concepto de Dios, la Biblia sí nos plantea en su totalidad lo que hoy llamamos la filosofía teísta, muy diferente al deísmo,
muy diferente al dualismo y a las otras filosofías que existen y que de una o de otra manera los sistemas filosóficos nos dan una idea de la divinidad. Bueno, la Biblia nos plantea una idea de la divinidad que hoy la reconocemos como la filosofía teísta, es decir, lo que pensamos de Dios, el tipo de Dios que presenta en la Biblia, en los escritos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero también es una perspectiva bíblica porque en ella encontramos tres grandes conceptos que circulan a todo lo largo, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, de Dios, del mundo y del hombre. Y si queremos encontrar alguna noción con respecto al hombre, ahí en la Biblia tenemos nociones muy interesantes con respecto al pensamiento bíblico de lo que es el hombre o de lo que es el mundo. Así que en ese sentido, la Biblia nos da elementos importantísimos para que comprendamos estos elementos y cómo se relacionan. Y también es bíblica porque sabiendo que es una escritura revelada, sabiendo que la Biblia es revelación de Dios y que en esa revelación encontramos una idea con respecto al mundo y al reino de Dios y cuál es el sentido de ese mundo, la Biblia nos da nociones muy interesantes con respecto a los elementos más importantes que se desarrollan en la educación en términos generales. Y en todas las filosofías y en todos los sistemas educativos siempre vamos a encontrar estos elementos implícitos, tácitos, que son los que rigen los procesos educativos. Es teológica también esta perspectiva porque nos ubica dentro de un pensamiento teocéntrico. Es decir, lo teocéntrico aquí es que el tipo de Dios que nos presenta la Escritura, la Biblia, tiene que ver con la totalidad de cómo tanto el universo, el mundo y el hombre están girando en torno a esta idea de lo divino, en torno a la idea de Dios. No podemos separar en ningún momento que el quehacer humano, que la vocación, que la educación, que la economía, que la política, que todo lo que existe y se da en este mundo esté girando en torno a esa noción de la presencia de Dios, y en ese sentido es teocéntrica. Y me hizo recordar este concepto, la idea que el apóstol Pablo le explicaba a los atenienses cuando estaba discutiendo con ellos acerca de las creencias con los epicúreos y los estoicos. Y dice una frase muy interesante que explica esto, dice: en él, en Dios, nos movemos, vivimos y somos. Son tres categorías que describen precisamente lo teocéntrico de la vida, de que todo está envuelto, rodeado de la presencia de Dios. También es teológica esta perspectiva porque nos invita a reconocer que la Biblia como revelación tiene un sentido de trascendencia cuando entendemos que la palabra de Dios no es solamente el texto escrito, sino es el poder dinámico del hablar de Dios quien sostiene el universo y quien sostiene la vida humana y quien hace que todo lo que existe y en todo lo que existe se exprese la voluntad de Dios, manifestándose así el reino de Dios. Y en el sentido particular, con respecto al propósito del mundo, al propósito del hombre, al propósito de la vida, hay una triada que me llama mucho la atención con respecto a esta perspectiva teológica, y es que la Biblia le da ese sentido creativo al quehacer de Dios y a la vida humana, le da ese sentido salvífico
a la vida humana y le da un sentido recreativo a todo el quehacer en el mundo y la vida humana. Así que cuando nos asomamos a la Biblia con esta multiversidad, vamos a encontrar que los conceptos teológicos están ahí impresos, integrados, y parte de nuestra tarea es reconocerlos y darlos a conocer de tal manera que se cumpla de alguna forma la tarea educativa. Y por último, en este planteamiento de las perspectivas, lo contextual se refiere a que la Biblia siempre va a estar apuntando a la realidad humana, siempre va a estar sugiriendo la trascendencia en la realidad social, y siempre nos va a estar mostrando la realidad de la presencia de Dios en todo el cosmos. Son dimensiones de las cuales los contextos no podemos nosotros omitirlos. Cuando nos paramos desde la Biblia para entender esto que tiene que ver con la educación en términos generales. Toda educación apunta a lo humano, y hoy Fernando Sabater ya en España decía que la educación tiene que apuntar al humanismo, al ser humano, a renovar al ser humano. Toda educación tiene que apuntar hacia la renovación de la humanidad. Pero no solamente eso, sino a la realidad social que estamos viviendo. Y no solamente eso, sino a la realidad cósmica que tiene que ver con los problemas del calentamiento global y toda la realidad que estamos experimentando. Por eso, la perspectiva que les sugiero y que planteo es que cuando hablamos de educación y fe, nuestra perspectiva bíblica tiene que estar girando, tiene que estar inmersa, tiene que estar viendo estas dimensiones que tienen que ver con lo teológico, lo contextual y lo mismo desde la Biblia. Por eso, cuando hablamos de educación, en la Biblia vamos a encontrar que hay formas de educación y que como un proceso inherente, como un fenómeno natural en el ser humano, la educación siempre se va a caracterizar por ser un proceso, lo expreso aquí, intelectivo, emocional y social. En esas tres dimensiones. La educación es un fenómeno, es un proceso que apunta a lo intelectivo, a lo emocional y lo social. Ninguna educación es ajena de esos tres elementos. Ninguna. En ninguna parte del mundo. Y por eso digo que es un fenómeno inherente. Pero también, cuando observamos este concepto de educación, lo que observamos a través del estudio precisamente de los sistemas educativos y de las culturas y de los conceptos, yo me quedo con la idea de que la educación es transferencia de vida, porque se transfieren todos esos elementos que son vitales en las comunidades, en las personas, en las familias, en los pueblos. Pero no solamente transfiere vida, es transferencia de cultura. Y cuando hablamos de cultura, hablamos de todo aquello que está presente en nuestros grupos humanos y que son parte que resulta de nuestra acción sobre la natura. Todo aquello que hacemos en base a la natura y lo transformamos es cultura. Pero no solamente es transferencia de vida y de cultura, sino también una transferencia de todos aquellos conceptos que tienen que ver con lo divino, especialmente enfocado hacia el campo de la religión. Cuando hablamos de religión, hablamos por lo menos de tres cosas. Uno, sus dogmas. Dos, sus ritos. Y número tres, la ética. Y esta tríada, estos tres conceptos, están interactuando
si los escribí así en forma de columna, están interactuando desde lo inferior hasta lo superior y de lo superior hasta lo inferior. Y eso se transfiere en la educación. Y aunque nosotros vivimos en una cultura occidental que está secularizada, es decir, que ha apartado todo lo religioso de lo ordinario, no podemos negar que aún en medio de esa secularización existen todavía elementos que están pululando, que están palpitando de nuestra religión en nuestras formas culturales. Aunque los estados han buscado separar la religión de la educación, del gobierno, es imposible. Es imposible. La religión permea todo estrato social, toda forma cultural y todo sistema de vida, así como la vida misma trasciende en todos esos aspectos. Y entonces, concluyo diciendo aquí que con respecto a la educación, esta es la acción, fíjense lo que estoy diciendo, es la acción de la fe en la dimensión macro, es decir, en todo lo estructural. En otras palabras, aún en nuestras dimensiones sociales, globales, todo lo que estamos viviendo hoy en el mundo, para que se ejerza la educación, siempre va a necesitar de la acción de la fe. La fe no puede separarse de la educación. Está inherente. Es inherente. Cualquier científico que quiera dedicarse a descubrir o a comprobar su tesis, o lo que asume o lo que cree que puede descubrir, está fundamentado en cierto tipo de fe. Porque es un proceso que también es intelectivo, que es emocional y que en la educación se manifiesta de manera social. Nadie puede ser educado si no tiene fe. Nadie puede entrar a una escuela elemental, secundaria o bachillerato o licencia. Nadie puede entrar sin ese ingrediente de fe. Porque la fe es ese elemento intelectivo emocional, pero que en la educación se manifiesta de forma social. Y por eso digo que la educación es un fenómeno inherente a la fe, es decir, está fundamentado en la fe. ¿La fe en qué? Eso es otra cosa. La fe en mi esfuerzo de memorizar, la fe en mi esfuerzo voluntario de hacer disciplina, la fe en los maestros, no sé, la fe en el conocimiento, puede ser cualquier cosa. Pero ahí está la fe. Y eso es lo que digo con respecto a la educación. Es un proceso intelectivo, emocional y social eminentemente. Y en eso está incluido todo ser humano. ¿Cuál es el contenido de todo eso? Eso es lo que nos compete precisamente y lo voy a plantear. La segunda cosa con respecto a el planteamiento que hago en términos generales desde las perspectivas bíblica, teológica y contextual es que la fe es un proceso intelectivo como la educación, es un proceso emocional como la educación, pero aquí es un proceso espiritual. Porque está fundamentado en el individuo, en la persona. Y por eso digo, la fe es un fenómeno inherente a la educación. Es decir, así como la educación requiere de la fe es un fenómeno, es un elemento inherente en el ser humano que particularmente, y en este caso yo lo pongo desde esta perspectiva, la fe empodera la vida, la cultura y la religión. Es ese elemento poderoso que está en cada persona y que así como es un elemento que parece muy pequeño, muy sencillo y que casi nadie toma en cuenta para decir, bueno,
Nadie puede decir, bueno, yo voy por fe a la universidad y por fe voy a aprender tal y tal ciencia y voy a llegar a ser un científico. Nada, no, nadie piensa eso. Pero ese elemento es el que está impulsando todo el sentido de lo que hacemos para lograr esa educación. Y por eso yo aquí digo que la fe empodera la vida, la cultura y la religión. Ese elemento que está en el ser humano y que es un elemento espiritual es lo que le da el sentido a todo lo que hacemos. Y aquí lo que digo es lo siguiente, que la fe es la acción de la educación, pero en la dimensión micro, en el individuo, en la persona. Así que dos elementos que están unidos porque son parte del fenómeno en el macro y en el micromundo, es decir, en el aspecto global, pero también en el aspecto individual. Hoy, por ejemplo, la ONU y las organizaciones mundiales están planteando agendas para que todos los sistemas educativos de Occidente se enfoquen a una sola cosa. Ese es el plano macro. Y todas las escuelas elementales, secundarias, preparatorias, tienen que asumirse a esos elementos, a esos objetivos y seguir esa ruta. Y lo hacen bajo el presupuesto de que sí, la educación es la que logra esas transformaciones, pero que requieren del empoderamiento individual, espiritual, para que se logren. En maestros, en estructuras, en personas, en los individuos. Y ahí se nota la acción de esos macroelementos, se nota la acción en las personas, en el nivel micro. Así que aquí sigo planteando que la fe es como un grano de mostaza. Ese elemento chiquitito en el ser humano que parece que nadie toma en cuenta es lo que empodera todo. La vida, la cultura, la religión, todo mi sistema de vida como educando, como educador, etcétera. Nosotros estamos educando en las universidades porque creemos que eso va a ayudar, o sea, tenemos fe de que eso va a ayudar a que nuestras sociedades mejoren. Si no tuviéramos fe en eso, pues estaríamos trabajando por razones económicas o porque para eso estudié y tengo mi título, pero no, en el fondo estamos asumiendo que ese elemento tan pequeño como la fe es lo que mueve nuestro quehacer como educadores, como pastores, como lo que somos. Hasta ahí esos dos elementos que quería yo explicar, uno como el elemento social y el otro como el elemento espiritual. Pero el planteamiento que yo quiero hacer también es que tanto la educación y la fe, como elementos que se combinan, como elementos que están interactuando de siempre, quiero aquí ubicar estos dos elementos dentro de esta taxonomía, es decir, dentro de esta jerarquía de conceptos que tiene que ver con la educación y la fe. Primero, toda educación y toda fe para nosotros tiene como fundamento el reconocer que el reino de Dios, como ese gobernar de Dios por su voluntad en todo lo que existe, le da sentido a nuestro quehacer en la educación por medio de la fe. Conociendo la Biblia, la teología y las ciencias, las personas que están integrando estos conocimientos de la Biblia, de la palabra de Dios, de la teología y de las ciencias, podemos desarrollar de una manera más completa lo que normalmente llamamos como vocación, es decir, para lo que hemos sido llamados, nuestra profesión con un sentido de misión.
Es decir, para nosotros, la educación y la fe son los elementos por los cuales nosotros, desde la Biblia, la teología y las ciencias, descubrimos una vocación, nos preparamos para profesar un quehacer en la vida, que eso es la profesión, y que tiene un sentido en el cual la misión es la proclamación del reino de Dios. En otras palabras, cada profesionista cristiano debe saber que su vocación y su profesión tienen el sentido enteramente dirigido hacia establecer el reino de Dios. Ya no es porque me gusta, ya no es porque ahí gano muy bien, ya no es porque es lo que más me deja, como decimos acá en México, más billetes me da, más puedo cobrar, sino el sentido de misión. En la escuela primaria donde yo estudié, la escuela elemental, había una frase que decía, y nos las repetían todos los días los maestros: estudia y triunfarás. Esa era la frase en los años 60 y 70. Estudia y triunfarás. En los años 90, acá en México, el dicho es: estudia tu carrera y tu universidad para que tengas lo que tus papás no tuvieron, para que seas alguien en la vida y para que te reconozca la sociedad como una persona que está estudiada. Esos eran los conceptos que se usaban, los conceptos motivacionales para que uno siguiera estudiando. Pero cuando nosotros tenemos nuestra perspectiva cristiana, bíblica, teológica y contextual, y reconocemos que estamos en el reino de Dios y que la Biblia nos enseña que Él es el que gobierna y la teología nos enseña que nuestra vida tiene un sentido y que el conocimiento y las ciencias están y tienen una dirección divina. Las ciencias son para establecer, mejorar las condiciones humanas y mostrar así el reino de Dios. Todo lo que hacemos con nuestra vocación, a través de nuestra profesión, ejerciendo esa misión, siempre va a tener un sentido totalmente diferente. Porque no es como acá hemos escuchado, los médicos, por ejemplo, van a las facultades de medicina y lo que quieren es hacer sus especialidades. Y quieren hacer sus especialidades por razones financieras, porque quieren tener una gran casa, un gran carro. Y cuando los mandan a las comunidades rurales donde hay necesidad, dicen, no, allá no, porque allá no pagan bien. Entonces no me voy para allá. Y no tienen ese sentido de misión con respecto a lo que establece el reino de Dios con el ejemplo de Cristo para establecer su reino. Y hoy, en medio de la globalización, en medio de la pandemia, es necesario que nosotros entendamos que la educación no es una cuestión de etiqueta, no es una cuestión de lograr solamente un título. Es la oportunidad que Dios nos da de capacitarnos, de estar preparados para realizar esa misión. Para lograr que la gente, la sociedad, el mundo vea que a través de lo que hacemos se manifiesta el reino de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de lo que Jesús vino a establecer. Y aquí hay algunos modelos de educación y de fe que quiero solamente rápidamente mencionar. El primero es Moisés y su liderazgo, que bajo el imperio egipcio fue llamado para proponer la liberación del pueblo de Israel. Después de todo lo que vivió siendo educado en las escuelas y bajo la soberanía del faraón, los lujos del faraón, él finalmente es llamado por Dios para lograr la liberación de su familia, de su pueblo, de su nación. Tuvo un sentido de misión. Otro modelo es Daniel, Esdras y Nehemías, que viviendo en el imperio babilónico y habiendo sufrido el exilio,
la migración, la conquista bélica. Ellos fueron los elementos que preparados, recordemos a Daniel, fue preparado en el palacio de los reyes, con los mejores maestros de su época. Lo mismo Esdras y Nehemías, hombres muy preparados. Al final de cuentas, las propuestas que ellos hicieron para reconstruir su nación, para reconstruir su ciudad, para reconstruir su templo, para reconstruir la identidad de su nación, fueron elementos claves que tenían una educación bien fundamentada. Podemos decir que habiendo estudiado en el extranjero, conservaron sus nociones, déjenme usar el término, sus nociones bíblicas, teológicas de quién seguía siendo Dios, aún en medio de esos contextos de globalización, de imperialismo, de exilio. Y fueron hombres que mantuvieron, siendo muy educados, ese sentido. Y pues obviamente no podemos dejar o pasar por alto el modelo de Jesús, que viviendo bajo el reino judío, un reino altamente religioso, viene y propone una nueva práctica religiosa, una nueva forma de hacer religión. Y que viviendo en el Imperio Romano, un imperio que era altamente bélico y clasista, viene él a predicar y establecer y enseñar con ese proceso de educación hacia los discípulos que eran gente marginada, viene a establecer una propuesta de lo que significa el reino de Dios, un nuevo reino en medio de esos reinos. Y no podemos decir que Jesús haya tenido las mejores credenciales académicas, porque los evangelistas no nos dicen eso, pero sí nos dicen que tenía muy claro el concepto de por qué Dios lo había enviado y por qué tanto conocimiento y tanta preparación, que hasta desde niño hablaba con los grandes sabios de su época, fue para establecer precisamente ese nuevo concepto de el reino de Dios. Otro modelo que nos ilustra la Biblia con respecto al modelo de educación en relación con la fe es el modelo del apóstol Pablo. Pablo vivía en Tarso. Él nació ahí, una ciudad políticamente activa. Los emperadores romanos y los grandes políticos romanos siempre tenían presencia en esa ciudad y era una conexión que había entre Alejandría y Egipto y Roma. Los historiadores dicen que Tarso era una ciudad que estaba entre esos dos polos, entre Roma y Alejandría, y que ahí coincidían las culturas del imperialismo romano y el intelectualismo alejandrino. Y no solamente eso, sino que había una gran cantidad de movimiento religioso, de filosofías. Y Pablo creció en esa ciudad, que los historiadores dicen era una ciudad con una cultura global impresionante. Sin embargo, el apóstol Pablo, con todo ese conocimiento de la cultura helénica, la cultura romana, la cultura judía, las religiones mistéricas y todo lo que él conocía, con toda esa preparación, pudo mostrar que su visión del reino era totalmente diferente por encima de toda esa cultura global. ¿Qué podemos decir de los reformadores? Los reformadores viviendo en esos países gobernados por la iglesia imperialista, la iglesia católica romana, ¿no? Tuvieron que ser hombres muy preparados, educados, y que por el descubrimiento de esa fe bíblica poderosa del Espíritu y la palabra, pudieron ser los parteaguas entre la cultura cristiana imperial y las propuestas del cristianismo bíblico básico que hoy nosotros tenemos. Y quiero mencionar un último modelo, Isaac Newton.
el gran científico inglés, que viviendo en la revolución científica de 1600 y 1700, y que hizo descubrimientos revolucionarios con respecto a las ciencias, en muchas ciencias, nunca dejó de leer su Biblia y de reconocer que lo que impulsaba a su conocimiento científico, lo que impulsaba su necesidad de descubrir y de aplicar todo lo que sabía, era la fe que sustentaba en el Dios todopoderoso, el Dios de Israel. Estos modelos nos plantean cosas interesantes y nos hacen retos muy tremendos. Creo que uno de ellos es que no podemos dejar de pensar que la educación como ese proceso inherente, ya sea cultural, ya sea global, ya sea y esté bañado de cualquier otra filosofía, la educación siempre va a estar presente en la vida humana. Por un lado. Y por el otro, la fe siempre va a tener expresiones que son las que motivan todos esos procesos educativos. Pero vivir en el reino de Dios, reconociendo el reinado de Cristo, la soberanía de Dios, reconociendo que por Él nos movemos, vivimos y somos, nuestra educación y nuestra fe necesariamente tienen que estar orientadas hacia la implantación del reino de Dios en nuestro medio. No puedo ser maestro, no puedo ser un profesionista si no tengo claro para qué soy profesionista. Y no puedo estar pensando en ser profesionista si ese es el concepto que en mi país, en mi pueblo y en mi contexto me dicen que eso es ser profesionista. No puedo conformarme con ese nivel de cultura. ¿Por qué? Porque el concepto que domina al creyente en Jesucristo es que todo eso que sucede en su vida en la educación a través de la fe y de la fe a través de la educación están enmarcados dentro del reino de Dios. Y ese es el sentido por el cual nosotros reconocemos que toda educación va a estar orientada hacia el reino y toda fe orienta hacia el reino. En esa interacción a nivel macro y a nivel individuo, digo yo. Y yo aquí, por ejemplo, les hago unas propuestas sencillas con respecto a esto. Definir nuestra identidad y ubicación en el reino es lo más importante. Yo les comparto la experiencia. Yo llegué a la universidad como maestro y fue hasta algunos meses después que llegué a la universidad a dar clases que entendí que Dios me había llevado con un propósito no para solamente ser maestro, ya era maestro, sino entendí que el propósito de Dios era que yo en esa universidad estatal hiciera visible el reino de Dios. Y la forma en que planteamos eso fue interesante porque cuando yo presento mi currículum, el director de la facultad, de la unidad que tenía varias facultades, se da cuenta de que soy pastor y teólogo y me dice, señor, aquí no va usted a hablar de religión, está prohibido. Ya sé, aquí dice que usted es pastor, pero aquí está prohibido. Y entonces pasan los meses y yo voy entendiendo el reto que eso significa.
y empiezo a estudiar la Biblia con los alumnos en la universidad, fuera de clases, obviamente. Y como yo enseñaba en 3 carreras, idiomas, comunicación y educación, usaba la Biblia para enseñar esas teorías, el origen de esas teorías. Y entonces empezamos a leer la Biblia en la universidad en los tiempos libres, a discipular a los muchachos, a tener un conocimiento de Jesucristo y de la Biblia. Y vienen las advertencias de la dirección. Le dijimos que usted no leyera la Biblia aquí, que no enseñara religión. Señor, yo no estoy enseñando religión, pero usted está leyendo la Biblia. Ah, bueno, ¿a qué religión pertenece la Biblia? ¿Qué es la Biblia? En primera, en segunda. Todos los grandes científicos eran lectores de la Biblia. ¿Como quién? Me pregunta el director. Bueno, dentro del campo de la psicología, pues ahí tiene usted al gran revolucionario de la psicología que se llama Sigmund Freud. Sigmund Freud era un profundo lector de la Biblia. Y hay libros que él escribió con respecto a las teorías y los sueños y paradigmas de la psicología desde del estudio de la Biblia. Ahí tiene usted a Marx. ¿Quiere que le siga mencionando a más? Me dice, bueno, dice la Biblia sí, dice, la Biblia se lee en las iglesias. No, le digo. La Biblia es un libro universal en el cual se encuentra un conocimiento de Dios y un conocimiento de las ciencias. Bueno, dice, ya viene de la rectoría una carta pidiendo su renuncia. Nunca llegó la carta. Y cuando yo salí de la universidad, me llama el director y me dice, le digo, yo me voy de misionero a Ciudad Juárez, a Chihuahua, voy a hacer un trabajo misionero. ¿Y ya no va a seguir aquí? No, le digo, no puedo, ya tengo un compromiso, un llamamiento para ser misionero en Chihuahua, al norte de México, yo vivo en el sur. Me dice, señor profesor, no se vaya, usted está haciendo un trabajo excelente entre nuestros jóvenes. Ya lo entendimos. ¿Y saben ustedes qué fue lo que el elemento que me hizo entender que Dios me había llevado ahí? Un alumno. En el primer día de clases, en la carrera de comunicación, en esos primeros años que yo estaba ahí, yo pedía que mis alumnos se presentaran y de pronto se pone en pie un joven y dice, me llamo Eberto Hernández Chávez y soy cristiano y soy presbiteriano y estoy aquí porque Dios me ha traído para que yo estudie esta carrera. Yo dije, este tipo está loco. Ninguno de los estudiantes en los años que viví como maestro se había presentado de esa manera. Y dije, sí se puede. Y empezamos a tener los estudios bíblicos. Hasta el día de hoy existen los estudios bíblicos en esa universidad. Definir la identidad y tu ubicación en el reino es una de las cosas más importantes. Porque aunque has pasado por muchos procesos educativos y has ejercido tu fe, no puedes seguir pasando esos procesos educativos si no te defines como ciudadano del reino de Dios, como seguidor de Jesucristo. Yo he conocido mucha gente valiente. Otra cosa que les propongo es que veamos nuestra profesión como un instrumento de misión. Sé que hay mucha gente profesional, pero el sentido de misión con respecto a la profesión tiene que ver con precisamente mostrar que con eso que yo hago y eso que sé, tiene como fuente a Dios mismo. Es decir, mi presupuesto epistemológico del conocimiento está fundamentado
en que Dios es el que da el conocimiento. Los escritores del Antiguo Testamento decían eso. Porque el que tiene el Espíritu de Dios tiene conocimiento, inteligencia, sabiduría, poder, temor. Escribió Isaías en el capítulo 11, versículo 2. Entonces, reconocer que todo conocimiento viene de Dios coloca nuestra profesión en una dimensión tal que lo que tú profesas, lo que tú sabes de conocimiento, lo que tienes de ese conocimiento es un conocimiento que se deriva de Dios. Y lo tienes porque Dios te lo dio. Y eso era lo que Isaac Newton asumía. Yo tengo este conocimiento porque Dios me da su conocimiento y me da su conocimiento a través de la palabra. En su Biblia encontraron alrededor de 1 millón de anotaciones y de interpretaciones con respecto a las ciencias en la Biblia. Tu profesión es instrumento de misión porque es la forma en que Dios muestra su conocimiento de quiénes somos nosotros, qué es el universo, qué es el mundo y cuál es el propósito del mundo. Otra propuesta que hago es que sigan el ejemplo de Jesús. Jesús hizo 4 cosas: predicar, enseñar, sanar y liberar. Y yo aquí asumo que Jesús era alguien poliprofesional, porque fue llamado maestro, fue llamado predicador, fue llamado doctor, sanador. Fue alguien que ayudó a la gente a liberarse y a ser liberado de las fuerzas malignas. Es más, ejerció como rey, era un buen político. Fue un arquitecto desde el punto de vista teológico, porque él fue el que creó el mundo y lo hizo de manera perfecta. ¿Qué otra cosa? Podemos decir que seguir el ejemplo de Jesús nos lleva a ejercer eso que hacemos con ese sentido de misión. Eres maestro, enseña también la palabra ahí en la universidad, o vas a ser maestro y llegas a una escuela elemental, enséñale a tus niños a orar y a leer y a memorizar textos de la palabra. Si te corren, pues ya cumpliste. Y la otra cosa que le sugiero es que en estos procesos educativos, cuando ejercemos la fe, es importante tener un sentido crítico del contexto. No puedo ejercer mi profesión, no puedo estudiar, si como estudiante me veo, escuchando todo lo que los maestros dicen sin tener un criterio que me ayude a diferenciar y a discernir entre aquello que es verdad y que no es verdad. Y el apóstol Pablo expresaba esto a los hermanos, a los creyentes de Colosenses. Y les decía en el capítulo 2 de la carta, les decía: mirad que nadie os engañe. Y el mirar era una palabra que implicaba precisamente tener esa actitud crítica con respecto al mundo, las filosofías, las demagogias, las tradiciones y las formas de cómo se maneja el mundo. Y saben ustedes que la educación y la fe nos permiten tener ese aparato crítico para que en el mundo donde vivamos tengamos ese discernimiento y esa actitud de no aceptar cualquier cosa que suceda en este mundo, sino solamente reconocer la presencia de Cristo. Y debemos tener una actitud crítica al contexto, porque todos los reinos de este mundo son reinos antirreino de Dios. Analícenlo.
Por eso les estoy diciendo, tengamos ese aparato crítico para observar qué es lo que nos está diciendo el contexto con respecto al reino de Dios. Así que la educación como un proceso de relación, de transferencia de vida, requiere de la fe. Y la fe, como un proceso interno, intelectivo, emocional y espiritual, nos permite colocarnos en una perspectiva totalmente diferente con respecto a nuestra vida en el reino de Dios y en el contexto donde vivimos. Y por eso, por último, digo que es importante posicionarse como líder de iniciativa, acción y transformación personal y social para y por el reino de Dios. No puede haber un cristiano que no sea líder y que tenga la iniciativa como líder de que ese lugar donde vive, ese lugar donde trabaja, ese lugar donde estudia, ese lugar donde se dan esos procesos de educación, sean los lugares donde él requiere hacer la transformación personal y social para mostrar el reino de Dios. No solamente creamos profesionistas, no solamente formamos profesionistas, no solamente necesitas formarte como profesionista, sino como líder que tiene el compromiso de transformar personas, estructuras, contextos, la sociedad, el país, para mostrar que ahí está el reino de Dios. Educación sin fe no existe. La educación siempre va a tener implícita la fe. Si esa educación, si esa fe están enmarcadas en el reino de Dios, estoy bien convencido de que quien se educa en el reino y vive por fe en el reino va a ser un elemento poderoso de transformación. Un individuo de transformación que va a mostrar el reino de Dios. Hasta aquí mi presentación. Espero que haya sido clara y si hay preguntas o comentarios son bienvenidos. Muchas gracias, querido Temo. Mientras les invitamos a que vayan anotando si tienen alguna preguntita para hacernos en el chat o puedan levantar la mano. Por ahí podemos apagar la presentación, Temo, que nos podemos ver todas las caras. Sí. Gracias. Yo tengo una pregunta y lo hago a manera de disparador. Vamos a tomar unos 10 minutitos y vamos a cerrar. Hoy ya que es viernes, nos permiten esta posibilidad de extendernos unos minutos más ante un tema tan relevante. Querido Temo, yo hago esta primera pregunta como disparador. En Latinoamérica, todo esto que has compartido, ¿cómo, digamos, qué es lo particular que has visto en Latinoamérica que debe ser en este tiempo impactado desde la fe en el ámbito de la educación? Te veo muy contextual y hemos hablado de estos temas mucho tiempo. ¿Y qué es lo que en este tiempo, por decirlo de una manera, calienta tu corazón en el ámbito de la educación, pensando en tu amada tierra y especialmente, bueno, en Latinoamérica, ¿no? Allá por 1889, habían escuelas normales en México. Y hay el caso de una niña que entró a estudiar la normal, 14 años, 15 años, y la notaban muy lenta y muy atrasada con su perfil de ser maestra. Terminó la normal en Saltillo, Coahuila,
y se fue a trabajar a las comunidades rurales. Cuando llegó a trabajar a las comunidades rurales, esta Elvira Rocha se llamaba, empezó a hacer un trabajo de educación con los niños impresionante. Se llenaban sus salones y sus escuelas. Y no solamente eso, sino ayudaba a la comunidad a buscar los elementos que les ayudaran a superarse económicamente, creando mini empresas, llamaríamos hoy. Y las comunidades iban hacia un crecimiento y a una movilidad social que les ayudaba, y se reconocía que la educación tenía un papel importante. Al final de sus años, Elvira Rocha fue reconocida por la embajada cubana, francesa, alemana, americana como una de las mejores maestras de 1910-1920. Hoy lo que observo es un dualismo impresionante en el liderazgo eclesiástico de nuestra Latinoamérica, donde veo que jóvenes han llegado a ser hasta doctores y miembros de las instituciones de investigación universitaria nacional, cristianos, pero no tienen la idea de que Dios los ha puesto ahí para hacer la diferencia. Porque viven y llegan a las iglesias, llegan a los cultos los domingos, ¿no? Y llegan a las actividades de la iglesia, pero no empatan, no integran lo importante que es tener ese conocimiento científico que viene de Dios y cómo ese conocimiento científico se aplica en toda la vida. No solamente en el centro, en el laboratorio de investigación de la universidad, sino hasta en la comunidad cristiana. Y la idea normal del éxito es, tengo mi título, me pagan por ser doctor y tengo tanto reconocimiento y hasta ahí. Gracias, querido Temo. Yo pensaba en una educadora argentina que se llamaba Manso. Ella era discípula de un gran educador argentino, Domingo Faustino Sarmiento, que la revisión histórica ha criticado, pero en definitiva podemos decir que tenía una gran pasión por la educación. Pero él siempre decía que quien lo entendía mejor que nadie, su mejor discípulo, era esta mujer, Leonor Manso, que era, no era Leonor Manso, Manso se llamaba de apellido, que Juana. decía, Juana Manso, gracias. Leonor Manso es una actriz. Juana Manso, él decía que entendía la dinámica educativa que él quería dar. Él fue la primera educadora que trajo lo lúdico a la educación, que estructuró y ambientó las aulas de una manera diferente. Ella era profundamente cristiana y su libro de cabecera era la Biblia. Y que recién la revisión histórica la trajo otra vez al protagonismo que debería tener por su gran... Pero digo, esto es algo que estamos necesitando en nuestra Latinoamérica, ¿no? Profesionales, hombres y mujeres que entiendan que su fe no está en la retaguardia solamente para darles aliento el fin de semana, sino que va en la vanguardia rompiendo y abriendo brechas en esta cultura que necesita tanto de Dios, ¿no? Así es. Una cosa que creo que es importante es que nosotros seamos atrevidos. O sea, tenemos que ser atrevidos porque nos acompaña el poder del Evangelio. Y recuerdo que fui en una ocasión a solicitar apoyo del gobierno aquí en mi estado para publicar un libro sobre la historia de los presbiterianos, y me dice el secretario del gobierno, me dice, ¿y para qué quiere usted libros si en México no leemos? Dice, en México nadie lee, si al caso un libro al año. Y los evangélicos menos, dice, los evangélicos no leen nada, son unos ignorantes.
Y a mí eso me picó, vaya, así decimos, ¿no? Me hizo reaccionar y le digo, disculpe usted, señor secretario del gobierno del estado, pero le voy a contradecir. Número uno, con lo último que dijo de los evangélicos, le debo decir que somos los que más leemos. Leemos 66 libros al año. 66. ¿Y por qué 66? Porque nosotros leemos una biblioteca que es llamada la Biblia. Y en nuestras iglesias, los hermanos, la gente, los campesinos, todos los que pueden leer, leen 66 libros al año. Así que no somos ignorantes y somos muy disciplinados en la lectura. Por eso el entendimiento de por qué la Biblia, para qué la Biblia. Y leer la Biblia te coloca en una dimensión totalmente diferente, humanista, teocéntrica, social, crítica, revolucionaria. Te coloca en una perspectiva que es la voz de Dios dirigiendo tu vida. Si vemos la Biblia desde esa perspectiva, y tenemos que verla. Porque si vemos la Biblia como el libro que vamos a leer cada domingo en el orden del programa, no, pues ya no. No es esa la Biblia que requiere el mundo, ¿no? Ni es el tipo de lectores que requiere el mundo. Si hay otra pregunta o comentario. Ahí Vanina está levantando la mano. Vanina, ¿querés desmutearte para preguntar? Sí. Buenas noches. Acá es buenas noches, ya son como casi las 10:30 en Argentina. No sé si viene al caso, pero voy a aprovechar para conocer la postura de quien nos está hablando. ¿Qué opina? Porque usted está planteando al cristiano dentro de la educación, acá deberíamos decir pública, sistemática, formal, ¿no? Pero ¿qué opina de que la institución educativa o el centro de formación, de preparación, sea directamente cristiano? ¿Qué opina de que surjan, así como hay tantas escuelas católicas, universidades con esa ideología católicas y demás, que surjan evangélicas, bíblicas, cristianas, pero ya directamente como toda una organización y una institución educativa? Tiene mucho que ver la visión que tienen quienes dirigen esa institución con respecto al modelo de ciudadano que quieren formar. Y sí, aquí en México los obispos han dicho, nosotros tenemos universidades y escuelas para formar ciudadanos que sirvan a la iglesia. Y cuando tú oyes eso y haces un análisis semántico de qué significa iglesia, pues entiendes que la Iglesia Católica tiene universidades y forma profesionistas que van a estar siempre a favor de la Iglesia Católica Romana, con todo lo que eso signifique. Pero también he encontrado universidades que son administradas por presbiterianos o cristianos, pero que tienen el sentido liberal. Es decir, tú estudias aquí, si quieres entras a una clase de religión o a un devocional, y si quieres entras y terminas y te vas y tú haces tu vida. Son los dos extremos. A mí me parece que parte del proceso de la educación, precisamente, con respecto a la fe, tiene que ver con ubicar a la persona con respecto a que no es la religión lo que se tiene que imponer. Es el reino de Dios el que tiene que abrir y formar ciudadanos que tengan la capacidad de vivir en un mundo plural, global,
con todas las características que tiene, pero que muestren su identidad en el reino de Dios, que son ciudadanos del reino de Dios, que luchan por la justicia, que luchan por la equidad, que luchan por el sumum bonum, es decir, que se vea lo bueno de Dios en este mundo. ¿De qué religión eres? A mí me preguntaron en la universidad, oiga, maestro, ¿y usted por qué es así? ¿Cómo así? Usted no nos dice groserías en el salón, usted no nos trata mal, no nos trata de burro, no nos trata de esto. Y le digo, ¿qué quiere saber exactamente? No, dice, si usted es ¿qué es usted? ¿Por qué es usted así? Le digo, es que yo soy maestro porque tengo un maestro, mi jefe es un maestro, pero que también es un carpintero. Ese es mi jefe, un carpintero maestro. ¿Y quién es su jefe? Bueno, mi jefe no está aquí ahorita anda de viaje, no anda está en otra dimensión, pero él me ha enseñado a ser respetuoso contigo, a mostrarte la dignidad que tú tienes y a compartirte lo que sé porque tengo que compartírtelo, no porque esté cobrando un sueldo. Ah, me dice, ¿usted es sacerdote? No soy sacerdote, le digo. Entonces, ¿qué es? Pastor, bueno, si quieres llamarle así, le digo, pero soy un compañero tuyo que está aquí para compartir lo que mi maestro quiere que yo comparta contigo. Entonces, no se trata de adoctrinar, no se trata de encasillar, se trata de darle al ser humano la dimensión del reino de Dios. Si una universidad hace eso, que es una de las cosas que estamos haciendo en la universidad donde estoy actualmente trabajando, colaborando, es precisamente eso. Brindar las herramientas para que nuestros profesionistas sean profesionistas líderes que proclamen el reino de Dios. ¿De qué religión? No me interesa mucho. Pero que sean hombres que vivan por la justicia, la equidad, la igualdad, que enseñen que el reino de Dios es totalmente diferente a lo que tenemos hoy día. Ojalá ya haya respondido la pregunta, Vanina. Sí, muchas gracias. Gracias. No sé si hay alguna pregunta, ya tendríamos que ir cerrando, hermanos. Si hay alguna pregunta, levanten la mano, y si no, ya, Marcelo, puedes hacer un cierre, que ya estamos medio pasaditos de la hora. Bueno, si tienen alguna pregunta al terminar, pueden escribirnos y con mucho gusto voy a hacerle extensiva la pregunta al pastor educador Cuauhtémoc, amigo, para que nos pueda responder y vamos a hacerles la extensión de la respuesta a todos ustedes. Decirles también que esta webinar ha sido grabada y a cada uno de ustedes vamos a estar enviándoles la grabación para que puedan tenerla, puedan difundirla. Me parece tan central este tema para lo que necesita Latinoamérica en este momento y queremos que pueda ser divulgado esta idea y este pensamiento, centrado en nuestro libro de cabecera, que es la Biblia. Justamente en un mes que estamos preparándonos para celebrar, por lo menos en Argentina así lo hacemos, creo y tengo entendido que en muchos lugares, el mes de la Biblia, que es el mes de septiembre. Así que creo que como antesala, esta conferencia de el pastor Angulo Pineda es muy, pero muy relevante. Yo les invito a que tengamos una pequeña palabra de oración para terminar y otra vez darte gracias, querido Cuauhtémoc, por tu tiempo, tu deferencia, y ya hemos cerrado un compromiso, un acuerdo para que venga a visitarnos a Argentina. Él ya vino 2 veces a congresos de educación que armamos aquí en nuestro país hace muchos años y queremos el año que viene poder hacer algo similar. Está en nuestros planes y nuestro deseo. Así que la invitación él la ha aceptado, ya veremos cómo Dios provee para traerlo a Argentina. Pero bueno, con una alegría muy grande. ¿Por qué no oramos? Nos ponemos en las manos de Dios
y damos gracias por este tiempo juntos. Señor, te damos gracias por tanto amor que nos expresas a través de tu palabra, y la sabiduría que hemos escuchado y recibido en esta noche pueda ser hecha carne en nosotros, en el devenir de lo cotidiano, podamos expresar estas convicciones que salen del corazón y que son transformacionales en lo personal, en lo estructural, en lo social. Queremos rogarte por nuestro hermano Cuauhtémoc Angulo Pineda, que ha sido en esta noche de tanta bendición, que tú lo fortalezcas, lo guardes, lo encamines en tu voluntad hacia adelante con una esperanza plena de que lo mejor está por venir. Nos ponemos en tus manos en esta noche. Danos tu descanso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Queridos, gracias a todos. Y espero estar en contacto con todos ustedes. Amén, amén. Muchas bendiciones y estamos en contacto. Chao, Adiós. chao.